Hola, muy buenas a todos. Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver son los bocetos de lo que van a ser las fallas del año que viene, 2024. Como muchos de vosotros ya sabréis, que son las fechas que son las fallas, que son en marzo del 2024. Y vamos a ver en este vídeo una de las mejores fallas, bueno, unas pocas fallas, de las mejores que van a ver en Valencia, sección especial. Y aquí vais a ver lo que son los bocetos de lo que son las fallas de aquí de Valencia, del año que viene, 2024. Aquí tenemos la de Najordana, que está, pues, bueno, todas las que vais a ver son preciosas cuando esté montada. Van a ser todas una pasada, súper bonitas. Esta el lema es Memorias del Avenir, artista Mario Gual del Olmo, como veis ahí. Y claro, estos son los bocetos y ya veréis luego, bueno, cuando se firme en marzo, aún queda un poquito, pero la diferencia es alucinante. Cuando la veamos en la calle plantada poco a poco, vais a alucinar, porque son obras de arte. Están en Jordana, ahora estamos en Almirante Cadarso con Daltea, el lema la Rao de Rao, es algo así como la razón de la desrazón, el artista Tony Pérez Mena. Aquí vemos cómo va a quedar. Súper bonito los detalles, y eso que solamente es un boceto, pero buah, cuando esté montado todo es una pasada. Esta es Convento de Jerusalén, matemático Marzal, con el lema Olimpia, el artista Pere Baenas. Y esta, bueno, tema Olimpia, convento. Y esta la veremos también montar poquito a poco. También me viene muy bien porque la tengo pues prácticamente pegada al trabajo. Y es una falla enorme, es gigante. Ya la veréis, normalmente es súper alta y es una pasada de falla, la de convento. Esta es Plaza del Pilar, lema Vudú, artista Paco Torres. Y aquí, pues nada, cuando la veáis montada, esta es una pasada de falla porque siempre tiene unos detalles magníficos y es espectacular porque lo que es la placita, la plaza de aquí del Pilar, es muy pequeñita y la falla, claro, al ser especial es muy grande y apenas cabe en la plaza. Luego está la infantil al lado, aquí no se ve, aquí solo se ven las grandes, pero ya veréis los detalles y todo. Son todas auténticas obras de arte, Esta es el Reino de Valencia con Duque de Calabria, o sea, antiguo Reino de Valencia. El tema ya lo veis ahí, y el artista, Sergio Musoles. Ya está. Un montón de ninots, Es que claro, lo vemos aquí en boceto y vale, está chula, pero cuando lo veamos en persona, gana un montón. Es una pasada. Todas las fallas son obras de arte, Son auténticas obras de arte. Cuba, literato Zorín, el lema Quiéreme loca, artista Vicente Martínez, Aparici. Y aquí, pues, por lo que estamos viendo, es como en blanco y negro, ¿verdad? O sin color, aquí. Y lo único que está en color es la figura o el ninot principal de aquí. Y si es así, que seguramente será así porque está así presentado el boceto, pues va a ser una pasada de falla. Es original también, muy original. Quiéreme loca, se llama esta. Esta la veremos también cómo se monta poquito a poco, porque además me viene bien porque yo vivo muy cerquita de aquí, del barrio de Ruzafa. Esto está en el barrio de Ruzafa, Cuba, Literato Zorín. Al igual que la de aquí al lado, su vecina, que es la de Sueca, Literato Zorín. Y esta, el artista es Santa Eulalia. Ya sabéis, ahora ya sabéis el lema cuál es, mirad el lema aquí abajo también cuál es, dame un like. Pues ya sabéis, chicos, darme un like, un buen like, Sobre todo cuando la veamos, que la iremos viendo cómo se va montando poco a poco, le haremos un seguimiento. Aparte, esta falla de Sueca, yo antes vivía ahí muchos años en la calle Sueca. Entonces, pues en fin, le haremos un buen seguimiento, cómo se va montando, cómo va subiendo, cómo la van plantando poco a poco.
Y va a ser una pasada, es súper bonita, la falla, Y bueno, con ganas, la verdad es que de verlas todas montadas, son todas de la sección especial. Y, jo, son todas muy bonitas. Muchas ganas de verlas. Y ya sabéis, chicos, dadme un buen like, Y nada, y aquí pues de la sección especial lo que ha costado, lo que va a costar cada falla. Convento de Jerusalén, fijaos lo que vale, 245.000 euros. Exposición Masco, 182.000 euros. Pilar, la Jordana, aquí no tenéis todo, lo que vale cada falla en sí. Cuba y Tatazorín y Reino de Valencia, Duque de Calabria. Aquí están las fallas especiales y lo que cuesta cada falla. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Esto no es nada comparado con lo que cuando estén montadas todas. Son todas espectaculares y todas unas auténticas obras de arte. Y nada, ya sabéis, lo dicho, quiero que me deis un buen like, Venga, muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego a todos.